Hay muy pocos coches capaces de fascinar durante 50 años, y el Citroën CX es uno de ellos. Fruto de la más desbordante imaginación de los ingenieros de la marca francesa, el CX es un tratado a la originalidad y a la personalidad, como percibes nada más acceder al interior, que por cierto podéis ver en detalle en su vídeo dedicado cuyo enlace os dejo en la descripción. De la misma manera, las soluciones disruptivas e innovadoras delimitan su aerodinámica carrocería, nacida para cortar el viento a lomos de la legendaria suspensión hidroneumática. Pero en esta ocasión nos detendremos con lo que hay debajo del capó de nuestro protagonista, una unidad 22 TRS que saldría de la cadena de montaje en 1989. También nos pondremos detrás del volante monobrazo, donde, como no podía ser de otra manera, conducir este BX es una experiencia diferente a todo y a todos. Por todo ello, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para descubrirlo, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal para no perderte todo lo que está por llegar. Bueno, en este caso nos encontramos delante de un 22 TRS y eso significa que aquí debajo tenemos un motor de casi 2.2 litros. Un motor de 4 cilindros como todos los CX, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque un 6 cilindros es lo que se merecería este coche desde un inicio. Tenemos por tanto, como os digo, un bloque tetracilíndrico con carburación, todavía no tenemos inyección y que entrega unos 115 caballos y un par pues relativamente discreto. Desafortunadamente, al no contar con inyección, no podemos elevar esta cifra de potencia hasta los 130, incluso 140 caballos, que sería ya un valor más digno de una berlina del segmento E de representación como es el CX, pero sea como fuere, tenemos pues unas prestaciones relativamente suficientes, relativamente dignas. Cosa que no pasa con el apartado del consumo, puesto que al tener carburación y a pesar de ser un coche aerodinámico, a pesar de ser un coche que no es muy pesado por el planteamiento que tiene, pues el consumo medio de este coche va a andar en los 9-10 litros y difícilmente, por no decir casi imposible, vamos a bajarlo de 7,5. Bueno, como podéis apreciar, situándonos desde un poquito más alejados, tenemos la mayoría de la masa descansando por delante del eje delantero, como por cierto ocurre en muchos Renault que tenéis en el canal, por ejemplo el Renault 21 Turbo, el Renault 20 también, en los cuales la masa pues está muy desplazada hacia adelante. Esto tiene una desventaja evidente que todos conocemos desde el punto de vista dinámico, desde el punto de vista de la conducción, pero bueno, también hay que tener en cuenta que aquí tenemos que alojar la bomba de la suspensión, la caja de cambios, en este caso es prolongación del cigüeñal, aquí como podéis apreciar, o la rueda de repuesto que se aloja aquí en el vano motor. Por cierto, una rueda de repuesto Michelin MXL original de fábrica. Esta rueda salió en el año 89 con este CX, está sin usar, independientemente de que por antigüedad no la podamos llegar a emplear. Pero bueno, fijaros el dibujo cómo ha evolucionado. De hecho, los neumáticos muchas veces nos olvidamos de ellos, pero la evolución, el agarre, el consumo, las prestaciones, la sonoridad y la durabilidad han evolucionado muchísimo. Absolutamente han cambiado prácticamente por completo. Fijaros también la serigrafía de Michelin, un detalle curioso en la banda de rodadura. Y bueno, en medida 185, perfil 70, llanta 14, código de velocidad 88, de carga, perdón, y código de velocidad T. Bueno, como vamos a comprobar ahora a continuación, es un motor que nos da unas prestaciones, como os digo, suficientes. Podía ser más, de hecho Citroën lamentablemente nunca se ha caracterizado en sus berlinas de representación por ofrecer mecánicas a la altura, salvo contadas excepciones, que en el caso del CX vendría representado por el GTI Turbo 2, que entregaría 168 caballos, pero ni el DS, el famoso tiburón, ni el CX, y si me apuráis, ni el XM han dispuesto nunca de mecánicas a la altura por potencia, prestaciones y sobre todo por empaque. Un terreno en el cual las marcas alemanas pues le han comido la tostada a prácticamente cualquier marca francesa y, si me apuráis, italiana, y que en mi opinión personal es el gran punto débil de esta unidad en concreto y de casi cualquier CX en general. Así pues, con la ficha técnica delante, podremos ratificar que este motor no hace justicia al resto del coche, porque el CX deja el nivel tan alto en otros aspectos que tampoco era difícil que el propulsor quedase en vergüenza.
La cosa mejoraría bastante con un sistema de inyección, tanto por la ganancia de potencia como por la fiabilidad y mantenimiento, lo cual podría permitir a este 22 TRS acariciar e incluso alcanzar los 200 km/h, a pesar de que las prestaciones no son malas, gracias a la aerodinámica del coche. No obstante, para mí el punto más crítico es el consumo, puesto que casi nunca vamos a bajar de los 8 litros, ni siquiera llaneando, lo cual hace aconsejable el uso del CX para viajes programados o actualmente para paseos y rutas. Lamentablemente, el CX se lanza en el 74 con motores 2000 y 2200 que por poco superan los 100 caballos y que no son potencias especialmente bajas, pero el caso es que no rinden justicia al coche. De ahí se daría el salto al bloque 2400, que maquilla esta carencia, pero no sería hasta la llegada de la sobrealimentación de la mano de los Turbo y GTI Turbo 2 cuando al fin el CX tendría la potencia que se merece, aunque eso sí, muchos seguirían echando en falta 2 cilindros más bajo el capó. En diésel diferenciamos 4 versiones, desde la paupérrima 2200 con apenas 66 caballos y que por cierto es el primer propulsor diésel que ofrece Citroën, hasta la TRD Turbo 2 con 120 caballos, cifra excelente y que convertían al CX en el diésel de producción más rápido del mundo en su momento. ¿Con qué versión te quedas tú? ¿Cuál crees que es la más equilibrada? Os leo en los comentarios. Bueno, antes de emprender marcha, y como os comentaba en el vídeo que tenéis en el canal, todo el puesto de conducción del CX es peculiar centímetro a centímetro, empezando por el volante monobrazo, continuando por los satélites a ambos lados del volante o por el propio diseño del salpicadero en sí. Y eso que en esta versión no tenemos los famosos cuadros de lupas que sí montaban las primeras series del CX, teniendo en su lugar relojes de lectura directa convencionales de toda la vida que son, eso sí, más fáciles de leer y más precisos, pero mucho menos originales. Yo obviamente prefiero las lupas. Tenemos la llave a la izquierda del volante. Y nada, emprendemos marcha como en cualquier coche convencional. Si no estáis acostumbrados a circular en un Citroën CX, os van a llamar la atención dos cosas de primeras, sobre todo si es la primera vez que tocáis un coche de estos. En primer lugar, la dirección Diravi de autocentrado automático. Es una dirección muy rápida, pero que al estar conectada con un sistema hidráulico siempre te va a forzar a ir en el centro, de tal forma que en este coche no debemos soltar nunca las manos del volante porque si no podemos tener una reacción brusca. Si os fijáis en esta pequeña curva, yo giro con mis dedos, si lo suelto, automáticamente el coche, la dirección se va a centrar y vamos a tener una pequeña sacudida. La segunda cosa que nos va a llamar la atención incluso más que la dirección Diravi es la sensibilidad del freno. Los frenos, al igual que la dirección y por supuesto la suspensión, están conectados al sistema hidráulico, de tal forma que el pedal del freno es súper sensible. Obviamente cuando llevemos unos minutos, unos pocos kilómetros con el coche nos vamos a acostumbrar, pero la primera vez que queramos frenar, de hecho ahora mismo estoy acariciando mínimamente el pedal y ya frena, pues la primera vez que lo accionemos seguramente pues clavemos el freno, porque ya os digo, es súper sensible. Algo también que se extiende al Santia y que obviamente ya desaparecería con los C5 y C6 que tienen freno, un sistema digamos convencional, por decirlo de alguna manera. Y en cuarto lugar, además del puesto de conducción, de la dirección Diravi y el frenado, es digamos el propio tacto, obviamente, de la suspensión, que no se puede imitar. Coches cómodos hay muchísimos, pero coches cómodos con este tacto tan especial, de tanta flotabilidad, no hay ninguno. Eso, por mucho que queramos, por mucho que la gente nos diga, no se puede imitar. Por cierto, que se me olvidaba comentaros, y es que aparte de las esferas monocapa, cuya localización es muy evidente, sobre todo por el color, aquí detrás tenemos el depósito de líquido LHM y el indicador de nivel del mismo. Como podéis apreciar, tenemos dos marcas rojas y un disco que debe situarse entre las mismas.
Como os comentaba en el vídeo dedicado al exterior, el CX es bastante más pequeño que el DS, con una vía delantera mucho más ancha que la trasera, lo que acentúa aún más si cabe su peculiar comportamiento. Respecto a la suspensión no hay sorpresas, recurriendo al clásico esquema hidroneumático convencional, con un tarado diferente al de los DS y XM. Por otra parte, aplaudo la presencia de 4 discos de freno, de hecho la frenada se puede calificar de sobresaliente, aunque eso sí el tacto es muy sensible. Otra de las cosas que más nos van a llamar la atención son las 2 vueltas escasas de volante entre topes, con una dirección rapidísima, como os comentaba, a la que hay que acostumbrarse. Lástima que el motor no acompañe más. Bueno, la dirección de ir a vida autocentrado, como os comento, siempre va a forzar a que el coche vaya, a que la dirección, mejor dicho, vaya recta, y funcionaría tal que así. En un sentido y en otro. Tenemos una dirección súper rápida, como os acabo de decir, de comentar, de 2 vueltas entre topes, en contraposición a las 3,5, 4 de algunos de sus rivales o de modelos de esta época en general. Y bueno, es un tacto que para mí no es lo que más me llama la atención del coche. Prefiero pues otras cosas como los satélites, por ejemplo, o las lupas, o la suspensión, por supuesto. Pero bueno, aporta más que una sensación de conducción, una gran seguridad activa, en el sentido de que imaginaros que pasamos por un charco profundo, que nos desestabilice o que nos cambie la dirección de las ruedas. Pues este sistema siempre nos va a ir a hacer circular en línea recta, y es un elemento de seguridad que, aunque no lo consideremos como tal, es muy importante y lo vamos a tener permanentemente activo, por así decirlo. En otro orden de cosas, como os decía hace unos instantes, tenemos una potencia de 115 caballos que es suficiente. De hecho, no mueve el coche perfectamente, con cierto reprise, pero que podía ser mejor si adoptase el motor una inyección de combustible, que no es el caso, y sobre todo la respuesta podría ser notablemente diferente si encontrásemos un turbocompresor debajo del capó, que tampoco es el caso. No obstante, como podéis ver, tenemos una respuesta inmediata en consonancia con su naturaleza de motor atmosférico. Tenemos unos bajos y unos medios relativamente aceptables. No es un motor que destaque en ninguna de las facetas, en ninguna de los ámbitos respecto a la competencia. Lamentablemente, y como también os comentaba, Citroën nunca ha destacado por ser un buen motorista en este tipo de berlinas, ni en el DS, ni en el CX, ni en el XM, y si me apuráis tampoco en el C6, excepción del bloque V6 de 240 caballos, el HDI diesel. Sin embargo, sí que me gustaría comentaros un aspecto que es una opinión personal, y es que esta mecánica de gasolina le sienta extremadamente bien a este CX en comparación al RD diésel o al TRD Turbo 2, también Turbo Diésel, básicamente porque al ser una mecánica de gasolina vamos a tener una sonoridad muy inferior, vamos a tener una rumorosidad también mucho menor, y vamos a tener una suavidad, un refinamiento que casa mucho más con esta atmósfera de confort, de dinamismo, a una costa de perder algo de respuesta, de patada, de reprise, y sobre todo de tener un consumo medio que es considerable o ya directamente alto, del entorno de los 9-10 litros según relataban las crónicas de la época. Lógicamente, el CX no es un todoterreno, pero con sus más de 25 centímetros de altura libre al suelo en el nivel más alto, podremos pasar por sitios increíbles, donde otros solo pueden soñar. Tenéis vídeo dedicado en el canal. ¿Qué son los 3 aspectos que menos me han gustado de este CX? Pues en primer lugar, como también os he comentado en otros vídeos que tenéis en el canal, es que este motor no está a la altura ni de este ejemplar en particular, ni de Citroën CX en general. Es un motor que es suficiente, sí, por prestaciones, que digamos no nos va a dar ningún problema en ese sentido, pero este coche, con esta técnica tan avanzada, con esta aerodinámica de primera, con una suspensión que es la mejor suspensión que jamás se ha fabricado, se merecía el mejor de los motores. Pero como se suele decir, no se puede tener todo en esta vida.
En segundo lugar es precisamente esa pérdida de originalidad que tiene la segunda serie, o las últimas series, mejor dicho, respecto a las primeras. Este es un coche diseñado y nacido para ser diferente a todos y a todo, en todos los aspectos que os podéis imaginar. Y esa pérdida de elementos y componentes puramente originales, como el cuadro de lupas, por ejemplo, por otros convencionales, pues le hacen restar parte del encanto a una costa de incrementar su usabilidad, su practicidad y su legibilidad. Y en tercer lugar es que este coche, a pesar de contar con recambios, a pesar de ser un coche que no es en absoluto raro o difícil de encontrar, hay bastantes CX en circulación, gracias a Dios. Es un coche que, mal mantenido, sobre todo por el tema de suspensión, puede darnos algún que otro quebradero de cabeza. Pero obviamente, y si no lo sabéis, ya os lo puedo confirmar yo, la suspensión de este coche bien mantenida, con un mínimo de interés y con un mínimo de inversión, mucho menos de lo que mucha gente se puede imaginar, no va a daros ningún problema y sí muchas satisfacciones. En definitiva, un mito, una leyenda, 50 años de Citroën CX, 50 años de historia hidroneumática. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.